¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una tesis académica que plantea algo bastante radical. La idea es que en México, la violencia entre los jóvenes no es solo un tema de pobreza, es algo más profundo. Es el síntoma de un Estado que poco a poco está siendo reemplazado. Vamos a analizar cómo ese vacío de poder está definiendo a toda una nueva generación. Y esta es la pregunta que está en el centro de todo, ¿no? Una pregunta que de verdad nos hace pensar. ¿Qué está pasando para que la narcocultura, con todos sus riesgos y peligros, se vuelva una identidad atractiva para tantos jóvenes? El misterio no es nada simple, y la respuesta, como vamos a ir viendo, es todavía más compleja. La idea principal del autor viene a desafiar las explicaciones que siempre escuchamos. Sostiene que, sí, los factores económicos son importantes, claro, pero no cuentan toda la historia. El verdadero problema, el de fondo, es un debilitamiento del Estado, un hueco que, como lo demuestra la evidencia, nunca se queda vacío por mucho tiempo. Y bueno, esto nos lleva directo al corazón de la teoría de este trabajo, el concepto del Estado sustituido. Ojo, no se trata de que el crimen simplemente destruya al Estado, es algo mucho más sutil y mucho más peligroso. Entonces, el punto clave es este. Cuando el Estado deja de dar cosas básicas como trabajo, seguridad o incluso justicia, las organizaciones criminales entran y ocupan ese lugar. Obviamente no lo hacen por buena gente, sino para crear todo un sistema paralelo que trabaje para ellos. Un orden social completamente nuevo, que opera con sus propias reglas. Y en esta tabla podemos ver cómo funciona esto en la vida real. Por un lado está el Estado, que te ofrece un camino largo, a veces incierto, para salir adelante. Y por el otro tienes al Estado sustituido, que te da resultados ya, dinero rápido, protección en tu barrio, una especie de justicia al momento y quizá lo más importante de todo, un estatus y un sentido de pertenencia que el sistema formal muchas veces te niega. Pero a ver, ¿esto es algo totalmente nuevo, algo de nuestros tiempos? ¿O es más bien un patrón que se viene repitiendo? Para encontrar la respuesta, el autor se echa un clavado en la historia y en los datos, buscando ciclos que nos ayuden a explicar el caos de hoy. Y esto lo ilustra perfectamente. Los conflictos impulsados por jóvenes no son ninguna rareza en la historia de México. ¡Para nada! Desde la independencia hasta el 68, cada gran quiebre en la historia ha tenido un componente generacional fuertísimo. La juventud ha sido siempre el motor del cambio, o del caos. El primer dato que vemos aquí es un histograma. Mide, digamos, qué tan intensos han sido los conflictos a lo largo de la historia. Cada barra es la frecuencia de conflictos de cierto tamaño. Lo que nos dice este gráfico, con esas barras altas a la derecha, es que los pleitos grandes, los de alta intensidad, no son cosa rara o aislada. Son una característica que se repite una y otra vez. O sea, la violencia, según los datos, es algo estructural, no una casualidad. Aquí el análisis se pone todavía más interesante. Esto es un mapa de calor que nos muestra cómo se relacionan distintas cosas. Pensemos que es como un mapa de conexiones. Mientras más brillante y amarillo es un cuadrito, más fuerte es la relación entre dos factores. Y la correlación más fuerte, la que salta a la vista, no deja lugar a dudas. Hay una relación directa y muy poderosa entre la debilidad del Estado y la intensidad del conflicto. Dicho de otro modo, los datos demuestran que cuando el Estado falla, la violencia estalla. Y este es el momento cumbre del análisis de datos. Lo que vemos aquí es una forma de probar si una cosa puede predecir otra. Y esa línea que va para arriba lo confirma con todas sus letras, no es solo una coincidencia. La debilidad del Estado es el mejor predictor estadístico de la violencia. Esto significa que podemos medir cómo la probabilidad de un conflicto grave aumenta conforme la legitimidad del Estado se va deshaciendo. Pasemos ahora a ver cómo todo esto aterriza en la generación actual. Ya con los datos históricos como fondo, el análisis se enfoca ahora en la mentalidad tan particular de la generación Z, una generación que, según el autor, nació y creció en este ambiente de crisis permanente. El autor propone algo bien interesante, que la identidad de esta generación es tripolar. O sea, una misma persona puede admirar la narcocultura en redes sociales y al mismo tiempo marchar por causas de justicia social y a la vez sentir un rechazo profundo por cualquier tipo de autoridad tradicional. Es una complejidad que no cabe en etiquetas simples. Esto que vemos aquí es crucial para entender el cambio de paradigma.
Para las generaciones de antes, la violencia era una crisis que había que resolver, una anomalía en un sistema que se suponía debía ser pacífico. Pero para una buena parte de la generación Z, la que creció después de 2006, la violencia no es una crisis, es el entorno, es lo normal, el estado natural de las cosas. La narrativa ya no es sobre cómo restaurar la paz, sino sobre cómo sobrevivir en medio de la guerra. Esta cita que recupera el autor captura la esencia de todo el argumento. Es el pacto social hecho pedazos. Si el sistema que se supone debe protegerte te falla una y otra vez, ¿por qué habrías de respetarlo? Es pura lógica de supervivencia. Y el autor lo subraya muy bien. Este resentimiento no apareció de la nada. Es el resultado de décadas y décadas de promesas rotas. Una generación fue traicionada con crisis económicas. La que siguió heredó ese enojo. Y la tercera, la de ahora, lo ha convertido en una razón para buscar otras opciones, incluso las más peligrosas. Bueno, ya con todas las piezas sobre la mesa, un Estado que se retira, patrones históricos que se repiten y una mentalidad generacional completamente nueva, el análisis llega a una conclusión bastante oscura sobre nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro. Y así es como, en este contexto, la violencia deja de ser un acto irracional. Se convierte en una elección lógica dentro de un sistema que ya no funciona. El análisis nos obliga a cambiar la perspectiva. Si el Estado no te ofrece un camino y el crimen sí, si la violencia te da el respeto que la sociedad te niega, la decisión, aunque sea trágica, tiene su propia y aterradora lógica. Y esta es la idea final, la más escalofriante de toda la tesis. La violencia ha cambiado. Ya no es solo una herramienta para conseguir algo. Se ha convertido en una forma de identidad, en una comunidad, en un sentido de pertenencia para todos aquellos que se sienten fuera de todo lo demás. La investigación cierra con esta pregunta, que es más bien una advertencia. Si el Estado no logra reconstruir un pacto con las nuevas generaciones, uno basado en la legitimidad y en las oportunidades, el riesgo, según esta tesis, es que el crimen no solo lo reemplace, sino que se convierta en la forma futura del Estado, una idea que sin duda nos obliga a reflexionar.